Muchísimas gracias a la doctora Muñoz Martínez y a la doctora Costero por invitarme a este foro. Hoy les voy a hablar sobre un tema que ha sido relativamente poco estudiado en México, particularmente en el noroeste de México, pero que tiene mucha importancia por algunos aspectos que ahorita vamos a revisar. El tema es las mujeres mineras en Sonora, o sea, mujeres que han comenzado a trabajar en el sector o que están relacionadas de distintas maneras con el sector y cómo esta incursión que va creciendo poco a poco en Sonora y en México tiene determinados efectos socioeconómicos y ambientales en la vida de estas mujeres. Para quien no esté muy familiarizado con la situación del noroeste de México y con Sonora en particular, Sonora es un estado fronterizo con Estados Unidos de Norteamérica, colinda con Arizona hacia el norte. Está en una zona extremadamente árida, aunque el gradiente geográfico de Sonora va desde las zonas costeras hasta la montaña, entonces su clima, su tipo de ecosistemas es muy variable a través del territorio, sin embargo en general es árido y semiárido. La minería es extremadamente importante para nosotros en el estado. Actualmente hay más de 40 unidades mineras en operación, la mitad más o menos son de minería metálica, la otra mitad son de minería no metálica, y lo importante de esto es que están casi todas localizadas en comunidades rurales, es decir, comunidades que tienen 2.500 o menos personas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía, el INEGI. En Sonora existe producción de oro, cobre, molibdeno, wollastonita y grafito, que es el primer lugar a nivel nacional. Incluso tenemos la mina de oro y la mina de cobre más grandes de México. La mina de cobre incluso está entre los 5 primeros lugares en términos de volúmenes de producción a nivel internacional. Para nosotros, en 2018, la minería representaba el 17% del Producto Interno Bruto estatal, pero cuando eso se contrasta con el número de empleados, no es tan significativo. En 2019 tenía aproximadamente un poquito más de 20,000 empleados entre hombres y mujeres. Cabe destacar que es el estado que actualmente tiene más mujeres contratadas en el sector completo. Sin embargo, en términos ambientales, tiene casi una tercera parte del territorio estatal concesionada para usos mineros en términos de tierra y en términos de agua tiene más de 123 millones de metros cúbicos de agua en títulos de concesión registrados en el Registro Público de Derechos de Agua, es decir, el REPDA. Entonces, uno ve la dimensión de la actividad económica que representa la minería para Sonora y ve también, pues, cómo es la situación de la participación femenina, ¿no? En este sector en particular. Aquí en estas gráficas yo les estoy mostrando los censos económicos de INEGI 2004, 2009, 2014 y 2019. Aunque en la literatura se reporta que la participación femenina en la minería es mucho más frecuente en la minería artesanal y de pequeña escala, lo cierto es que hay países, sobre todo por ejemplo Canadá, Australia, México, Chile, Argentina, donde la participación de las mujeres en la minería ha ido progresivamente aumentando. Entonces, en términos absolutos, por ejemplo aquí en México, no es muy grande la participación en términos de número de mujeres, pero en términos proporcionales sí es un número que va aumentando. En Sonora, en particular, este número ha crecido con muchísima más velocidad que en el promedio nacional. Entonces, hasta ahorita no sabemos en realidad, dada esta importancia de la actividad minera para México y para Sonora en particular, y este crecimiento más o menos rápido en la proporción de mujeres que se han ido incorporando al sector, no sabemos en realidad cuáles son los efectos de esto, ni cómo esta incursión transforma tanto la experiencia individual de las mujeres que trabajan en el sector minero como la experiencia vivida en sus comunidades. Ahora bien, existe esta idea o este es el mito con el cual se defiende la industria minera al llegar a una localidad. Sabemos de sus efectos ambientales, sabemos que hay cierta disrupción en el tejido social local, sin embargo, se defiende desde los niveles oficiales como un promotor del desarrollo socioeconómico, y pongo desarrollo entre comillas, porque lo que se ve en realidad en las comunidades es que hay beneficios materiales y económicos muy heterogéneos.
que depende de cuál es la posición que tú juegas en este sector. En Sonora también en particular, y aquí hay datos del INEGI para los censos económicos 2004, 2009 y 2014, se nota que hay un incremento en el nivel de subcontratación tanto para hombres como para mujeres, que a nivel nacional ha crecido progresivamente con cada censo económico, pero en Sonora, en 2009, de repente da un vuelco a este número y ahora tenemos aproximadamente la mitad de empleados mineros subcontratados y la otra mitad empleados directamente por las compañías mineras, en hombres y en mujeres, ¿no? Es una proporción más o menos a la mitad. Entonces, hay muy alta subcontratación en el sector, hay muy baja estabilidad laboral y el crecimiento local se ha vuelto un mito en este sentido. Mucho de la actividad que desarrollan las mineras aquí en Sonora, por ejemplo, llegan y se establecen en una comunidad y la gente pues en comunidades rurales donde hay cada vez más desagrarización, donde hay una concentración de agua, tierra, territorio, recursos en pocas manos, pues es celebrado, ¿no? El hecho de que se abran más puestos de trabajo. Sin embargo, como les presentaré en el caso particular que a mí me tocó estudiar, al principio empieza la incorporación, pero luego se detiene y empiezan a buscar mano de obra de otras partes de México que acepten trabajar las jornadas por menos sueldo. Entonces, es un mito porque en realidad se está extrayendo recurso humano al mismo tiempo que recurso ambiental o natural, pero a costos muy elevados para las poblaciones. Ahora, volviendo a nuestro argumento de la participación de las mujeres, particularmente en este sector, para poder entender más la dinámica, se aplica un enfoque de ecología política feminista, que es un subcampo particular de la ecología política. Para la ecología política, las relaciones de poder preexistentes en una sociedad que tienen que ver con el estatus cultural, con el estatus económico y étnico, definen cómo cada grupo social interactúa con su medio ambiente y con los recursos ambientales o los bienes ambientales. Para la ecología política feminista, el criterio o esa categoría crítica, digamos, es el género. El género determina las relaciones de poder en las interacciones sociedad-medio ambiente, determina el acceso a recursos ambientales, a derechos ambientales como la tierra y el agua, y a qué tanto pueden las mujeres participar en la toma de decisiones. Y también influye en cómo se experimentan diferencialmente los efectos y los impactos ambientales. Entonces, en términos muy generales, se aplicó a una comunidad en particular estas visiones para desarrollar un estudio cualitativo. La comunidad, el municipio es el municipio de Cucurpe, que se encuentra en el centro norte del estado de Sonora, pertenece a la cuenca del río San Miguel, que a su vez es parte del sistema más amplio del río Sonora, que muchos lo reconocerán porque sufrió un accidente ambiental muy importante en 2014, la cuenca del río Sonora. Pues bien, esta cuenca o subcuenca no estuvo afectada, sin embargo no estuvo afectada físicamente porque psicológicamente y comunitariamente sí se ve afectada, o sea, sí hay una sensación de riesgo, ¿no? En la gente que vive en la cuenca completa. Entonces, esta comunidad tiene aproximadamente 1,000 personas, bueno, el municipio tiene aproximadamente 1,000 personas, casi todas viven en la cabecera municipal que se llama igual Cucurpe, y a 23 kilómetros al oriente de la cabecera se encuentra la mina Las Mercedes, dentro del distrito del mismo nombre. Las Mercedes es una mina subterránea de oro plata, que era propiedad de un grupo canadiense, Yamana Gold, pero recientemente fue vendida a la estadounidense Premier Gold. La mina Las Mercedes tiene 715 empleados, 40 de los cuales están subcontratados y solamente 100 de esos 715 son personas que viven ahí en Cucurpe, son gente local de ahí de la comunidad. Entonces, para poder acercarse a esta situación, los métodos empleados, primero fue una revisión de literatura de 90 materiales bibliográficos sobre minería, género, sustentabilidad y medios de vida rurales, y esto incluyó capítulos de libros, artículos en revistas, tesis doctorales y de maestría, y también reportes y documentos de trabajo de organizaciones internacionales que trabajan en estos temas. A partir de la sistematización de esa literatura, se identificaron 5 roles distintivos de las mujeres que participan en relación con la minería. El primer rol son las mujeres que trabajan directamente contratadas para participar en el proceso productivo.
El segundo son mujeres que trabajan subcontratadas por otras empresas para servir o para dar insumos a las compañías mineras. El tercer rol son mujeres que habitan en la comunidad minera pero no tienen participación directa, aunque puede haber un minero en sus hogares o no. El cuarto rol identificado fue mujeres que trabajan en puestos gerenciales o de dirección adentro del sector minero. Y el quinto fue mujeres en roles de conflicto de cooperación como sujetas políticas en movimientos sociales relacionados con la minería en sus comunidades. Entonces, estos 5 roles después, ya hablando específicamente de esta comunidad rural en Sonora, la comunidad de Cucurpe, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas y observación no participante. 14 entrevistas con mujeres que ocupaban distintos roles, de entre esos 5, con autoridades municipales y con representantes del sector minero en la capital del estado, en Hermosillo. El único rol que no se pudo encontrar fue el número 5, el de conflicto-cooperación, porque al momento del trabajo de campo no había un conflicto activo con la mina en particular. La mina está lejos de la comunidad, está a más de 20 kilómetros y es una operación subterránea. Entonces, en términos de visibilidad, la gente no la tiene presente como tiene otras operaciones mineras, ¿no? Ahora, esto pues puede ser una desventaja porque los datos que se tienen para ese quinto rol solamente vienen de la revisión de literatura, pero también puede ser una ventaja en el sentido de que nos permite ver el diario de la relación entre una mina y una comunidad sin necesariamente estar en condiciones de conflicto. Digamos, es la normalidad de las relaciones entre una mina y la comunidad donde está instalada. Esta también se complementó con observaciones realizadas en reuniones del grupo Women in Mining. Esta es una organización británica que tiene presencia ahorita en México y hace poquito abrió su capítulo Sonora. Y yo he estado participando con ellas, conociéndolas, participando en sus actividades para entender cómo se dan las dinámicas de género adentro de la minería. Y pues se complementó con datos secundarios producidos por la misma mina, producidas por el gobierno, producidos por el municipio de Cucurpe y pues por mi trabajo de campo previo en esta localidad, ¿no? En todas las localidades de la cuenca del río San Miguel, que conozco más o menos desde 2012, ¿no? Muy bien. Los resultados de este proyecto están en 2 escalas, en una escala de dinámica comunitaria y en una escala individual de la experiencia de estas mujeres en estos distintos roles. Por cuestiones de tiempo yo me voy a enfocar en la experiencia femenina de introducirse adentro del sector minero o de estar relacionada de alguna forma con el sector minero. Aquí están los 5 roles diferenciados de las mujeres que están conectadas a la minería, de manera directa siendo empleadas o de manera indirecta siendo habitantes de estas comunidades. Está muy compleja la tabla, yo les voy a dar después la fuente de donde está publicada este artículo, pero lo que quiero que vean básicamente son 6 cosas. Entre mujeres que trabajan directamente en la cadena de valor, las que son empleadas subcontratadas y las que ocupan posiciones gerenciales, todas las que participan de alguna manera en el sector minero, lo que tienen de ventaja, digamos, en términos socioeconómicos es su acceso a ingresos no agrarios, que para una mujer rural eso es extremadamente importante porque normalmente no hay trabajo en las comunidades rurales sonorenses para mujeres o no tienen posesión de medios de producción como animales, agua, tierra. Entonces, esto va de la mano con el acceso a un ingreso que de otra manera no tendrían y con cierto empoderamiento y autonomía en sus hogares asociado con la presencia de ese ingreso. Sin embargo, en todos los casos también persisten las desigualdades, persisten los techos de cristal para ellas, sobre todo en puestos gerenciales, que todavía no se consideran como un lugar a donde las mujeres pueden acceder, y muy altos costos familiares y sociales. Las mujeres que les va bien adentro de esta cadena productiva son mujeres que dependen fuertemente de sus redes sociales y familiares para que les ayuden a cuidar a sus hijos, para que les ayuden con sus labores domésticas, para compartir la carga doble de trabajo, ¿no? La doble jornada que es tan famosa, ¿no? En el mundo de las mujeres que trabajamos. Entonces,
hay otra gran diferencia aquí entre las mujeres que trabajan directamente para una empresa minera y las mujeres que trabajan subcontratadas para empresas de corta duración que ofrecen servicios e insumos al sector. Y se nota particularmente en los beneficios laborales. Si bien las dos trabajan adentro de una mina, las dos están sujetas al mismo tipo de efecto ambiental y de salud, tienen muy distintos mecanismos de compensación. Las mujeres que trabajan subcontratadas y los hombres también, pero en el caso de las mujeres se siente más por estas cargas múltiples, ¿no?, de trabajo. No tienen seguro laboral, no tienen ahorros para el retiro, ni siquiera logran generar antigüedad porque estas empresas de corta duración cambian año con año, ¿no? Entonces, esto las coloca en la posición tal vez más vulnerable de todo el ciclo y de todos los 5 roles que nosotros identificamos. Para aquellas que son habitantes de la comunidad minera, pero que no participan en la minería, ellas dicen, sí se nota una situación como de mejor acceso a recursos por parte de otras mujeres adentro de la misma comunidad. Por ejemplo, mujeres que abrieron su comedor en el patio de su casa, mujeres que abrieron un hostal, etcétera. Pero esos beneficios que estuvieron de la mano con la apertura de la mina canadiense se perdieron al establecerse el campamento humano en las instalaciones de la mina y al cambiar de dueño. La mina canadiense tenía un proyecto, un programa de seminarios de alianzas, ¿cómo se llama? Seminarios de alianzas, a través de los cuales se daba dinero a proyectos locales y a través de los cuales también el pueblo tuvo su primera purificadora de agua, su primera tortillería, su primera gasolinera y demás, pero cuando la mina cambia de propietario, todo esto se acaba. Entonces, al no estar obligadas por ley a tener cierto tipo de procedimientos comunitarios, depende mucho de cómo sea el estilo de organización, de gestión organizacional que tenga cada minero. Muy bien, bueno, esto lo podemos ver con más detalle después. Esta tabla, lo único que quiero que vean es cómo van variando esos efectos socioeconómicos y esos efectos ambientales y de salud, dependiendo de cuál sea la posición de una mujer específica adentro de la cadena de valor, ¿no? Aquí podemos ver más específicamente a 4 mujeres que ocupan los 4 diferentes roles y cómo se va moviendo o qué nivel de beneficio, de cambio tiene en el desarrollo profesional e ingresos, en el empoderamiento y autonomía, en el cambio en sus relaciones familiares y sociales, en la exposición a riesgos de largo plazo, en efectos sobre la salud y en acceso a capital natural. Aquí lo único que quiero que vean es, esta es otra forma de ver, ¿no?, la tabla anterior, donde aquí ya le ponemos cara a cada uno de esos distintos roles. De entrada, les puedo decir que aunque la minería sí genera oportunidades económicas para mujeres que viven en hogares que no tienen otro medio de subsistencia y que no tienen medios de producción agrarios, lo hace bajo una condición de que otros autores en este campo han llamado de pobreza con dinero. Es decir, mejoran las condiciones físicas, mejoran las condiciones materiales por el ingreso minero que existe en la comunidad, pero no necesariamente mejora el nivel de vida en términos de estándares. Entonces, hay mecanismos que el mismo gobierno mexicano ha implementado como para solventar estas dificultades, por ejemplo, el Fondo Minero. Sin embargo, en el caso específico de esta comunidad, igual que pues en todas las comunidades en realidad, el Fondo Minero está etiquetado para desarrollo de infraestructura y muy poco se hace o nada se hace en términos de construcción de capacidades comunitarias, en términos de preparar a la comunidad para el momento del cierre de la mina y en términos de desarrollo equitativo, ¿no?, y sustentable. Entonces, a términos muy generales, no sé si todavía tengo un poquito de tiempo, estos son, digamos, como los efectos diferenciados en términos de qué papel juegas adentro de la cadena de producción minera o por fuera, ¿no?, en una situación de comunidad que tiene una mina en su territorio. Conclusiones generales de esto es que, primero, los roles de las mujeres en relación con la minería de gran escala influyen en cómo experimentan sus trayectorias profesionales y económicas, en el tipo de políticas laborales que operan sobre ellas. O sea, no es lo mismo si eres una mujer maquinista a que seas una mujer en un puesto de dirección, y también influyen en la dinámica del hogar. Sin embargo, en todos los casos se observan costos ambientales, personales, sociales bastante importantes.
La minería empodera directamente a las mujeres a través del acceso a estos puestos de trabajo en condiciones donde no hay muchos empleos disponibles para ellas. Sin embargo, también las puede empoderar de manera indirecta cuando la mina establece interacción con las estructuras de poder previas. Ahora, esto es al mismo tiempo algo positivo y una trampa, porque mujeres que ya participaban en toma de decisiones comunitarias, mujeres que ya pertenecían a los cuerpos de tenencia de tierra o que ya tenían acceso a agua, a derechos de agua, eran las que estaban en posibilidades de negociar algo con la mina. Porque la mina interactuaba no con sujetos individuales ni no a través de programas sociales, sino a través de los cuerpos de decisión preexistentes en la localidad. Entonces, como esta es una localidad agraria tradicional donde hay una membresía masculina mayor que la femenina en la gestión de tierra y agua, pues casi por default las mujeres quedaban excluidas, ¿no?, de esas tomas de decisiones, aunque sus vidas fueran afectadas por la dinámica minera. Adentro de la mina, para quienes sí trabajan en ella, persisten los techos de cristal de manera importante. Incluso una de las mineras dijo, no podemos romper el techo de cristal ni usando un casco minero. Esa fue la expresión de ella. Y es una mujer que está en puestos de dirección, ¿no?, adentro del esquema. Entonces, el hecho de que haya tanta subcontratación en el mercado minero sonorense añade una carga de desigualdad extra a esta situación y que no es lo mismo en todo el país. Esto probablemente tenga que ver con el nivel de integración internacional que tiene Sonora en el mercado minero internacional. O sea, está muy al vaivén de las dinámicas de precios y las dinámicas de flexibilidad laboral. Los beneficios económicos y materiales a corto plazo silencian la oposición potencial a riesgos socioecológicos de largo plazo. La gente nunca reportó que hubiera afectaciones ambientales de la mina porque la mina, todas sus concesiones se habían hecho con particulares privados. O sea, estaban adentro de un rancho privado utilizando el agua de concesión privada y utilizando su propia agua de laboreo, que por ley en México no están obligadas a reportar, ¿no? Entonces, como conclusión más global, la extracción de capital natural por parte de las minas va de la mano con una extracción de capital y de capacidades sociales y comunitarias. Son intensas, son simultáneas en todas las formas de capital y están altamente institucionalizadas. O sea, en verdad ellas no están haciendo nada ilegal, aunque sí estén ejecutando cosas de manera injusta, ¿no? O a veces, aunque la corrupción sí implique cierto nivel de ilegalidad que no terminamos de conocer y no terminamos de supervisar. Y platicando con la doctora Muñoz Martínez, hablábamos del caso de la policía minera, que es como, digamos, de lo más sonado ahorita aquí en México, ¿no? De lo más reciente. En septiembre se graduaron 118 policías, en este caso guardias, que dependen de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no?, del nuevo gobierno federal. Sin embargo, este es un servicio que se va a cobrar a las minas, aunque se vaya a cobrar, bueno, es a otro precio, pero esto es una evidencia de otro tipo de dinámica al que se están sometiendo ahora, que es el crimen organizado, ¿no? En estas locaciones remotas en donde se encuentran todas las minas, o la mayoría de ellas, y a raíz ahora todavía más de la pandemia, a la caída de actividad económica, a la cierre de la frontera con Estados Unidos, pues han sido víctimas fáciles de robos, ¿no? Sobre todo aquí en Sonora, que es a donde vienen los primeros 118 graduados, ¿no? Entonces, esta extracción de capital público y de capital comunitario del que hablamos es el ejemplo más amplio de cómo ocurre la apropiación de bienes públicos hacia las bolsas de propietarios privados, ¿no? En este caso, la minería. Y pues se puede ver en muchas cosas, se puede ver en la tierra, en el agua, en el capital humano y ahora, pues además en la seguridad pública, ¿no? Lo estamos viendo. Entonces, esto es básicamente lo que les quería presentar hoy. Fue muy general, tienen más hallazgos el estudio y aquí hay alguna literatura recomendada. La tercera es una publicación en Human Geography que tiene estos resultados explorados con mayor detalle, porque pues yo por cuestiones de tiempo les presenté pues una síntesis de las ideas básicamente, ¿no? Y mis correos ahí están por si gustan contactarme para seguir platicando de esto. Muchísimas gracias.